Bueno, fue aquí donde lo dejamos el viernes. Habíamos visto una introducción genérica a las máquinas eléctricas y habíamos terminado en esta clasificación, entendiendo que las máquinas eléctricas nos referimos a aquellas en las que interviene la energía eléctrica, lógicamente, y están basadas en los fundamentos del electromagnetismo. Las máquinas, en general, son dispositivos que convierten la energía. Y como tal convertidor, pues vamos a tener las máquinas rotativas, en las que intervienen la energía mecánica y la energía eléctrica. Y dentro de las rotativas tendríamos a los generadores, que reciben como entrada energía mecánica y nos aportan energía eléctrica, y a los motores, que reciben energía eléctrica y nos aportan energía mecánica. En ambos, la energía eléctrica puede ser de dos tipos, la energía eléctrica que interviene, o bien corriente alterna o bien corriente continua. Y luego, por otra parte, tendríamos las máquinas estáticas, en las que no interviene la energía mecánica, solamente interviene la energía eléctrica. Son máquinas que transforman energía eléctrica en energía eléctrica. La transformación se fundamenta en que transforma los parámetros de la energía eléctrica, los parámetros eléctricos, la tensión y la intensidad. Y esos son los transformadores. Y por tanto van a ser las primeras máquinas con las que nos vamos a encontrar. Máquinas estáticas o transformadores. El transformador. Principios del transformador. La función, ya os he dicho, tiene la función de transmitir la energía eléctrica de un circuito eléctrico a otro, usando como enlace un campo magnético variable. Vamos a tener una zona de entrada y una zona de salida que no tienen contacto eléctrico entre sí, y la unión entre ambos es un circuito magnético. Por tanto, como en toda máquina eléctrica, va a haber dos circuitos eléctricos y un circuito magnético. El circuito magnético está formado por chapas de material ferromagnético, es decir, conductor de los campos magnéticos, apiladas y aisladas entre sí. El hecho de tener este tipo de dispositivos y no tener un bloque macizo simplemente de material ferromagnético es para evitar las pérdidas por corrientes de Foucault, corrientes parásitas que se llaman. Y es que cuando un dispositivo metálico es sometido a un campo magnético, en su superficie, en su volumen, en su cuerpo, se generan corrientes de cortocircuito, corrientes cerradas, círculos, ¿eh? Y esas corrientes calientan el material. Entonces, para laminar esas corrientes, para minimizarlas al máximo, pues es por lo que se emplean chapas individuales ferromagnéticas, pero apiladas y aisladas. Es decir, si nosotros quisiéramos coger una chapa de un transformador y medir la continuidad, no veríamos que no tiene continuidad en las caras frontal y posterior, porque tienen un material aislante, precisamente para evitar que se generen corrientes. Se generan corrientes en la superficie de la chapa, pero no ya grandes corrientes en todo el núcleo. Entonces ese es el motivo de por qué todos los circuitos magnéticos de todas las máquinas, no solamente los transformadores, están hechos a base de chapas finas, lo más finas posible, y aisladas de la capa superior a la capa inferior. ¿De acuerdo? Y así es como están realizados los circuitos magnéticos de los transformadores también. Los dos circuitos eléctricos están bobinados sobre el mismo núcleo. Ahí la figura que veis sería la ejecución de un transformador que llaman transformador de columnas. Veis que un circuito eléctrico está bobinado sobre la columna de la izquierda y el otro circuito eléctrico está bobinado sobre la columna de la derecha. Esto estrictamente no es necesario que sea así. Vemos que hay otra ejecución de los transformadores que están bobinados los dos sobre la misma columna. En cualquier caso, siempre a la hora de explicar el fundamento del transformador, se representa de esta forma porque es una forma de ver de una manera diferenciada los dos circuitos eléctricos, el de entrada y el de salida. Y cómo esos dos circuitos eléctricos que están separados eléctricamente quedan enlazados magnéticamente a través del núcleo. El bobinado o el circuito eléctrico que recibe la energía eléctrica de entrada se le denomina bobinado primario.
y el bobinado o circuito eléctrico que entrega la energía eléctrica a la carga o a la salida, a la utilización, se denomina bobinado secundario, como indica la figura. Cada bobinado consta de un número determinado de vueltas o espiras. Espiras es el nombre técnico que se le da a cada una de las vueltas que tienen los bobinados, tanto el primario como el secundario. Ese número de vueltas, que está determinado y está cuantificado, se cuantifica con el nombre cada uno de N1 para el número de vueltas del bobinado primario y de N2 para el número de vueltas del bobinado secundario, como se indica en la figura. Así, tal y como vemos en el dibujo podemos ver de una manera descriptiva como el bobinado primario tiene un número N1 de vueltas o espiras. Si le metemos una tensión alterna al bobinado primario, la denominaríamos con la letra U mayúscula 1. Al someter ese bobinado a una tensión, circulará una intensidad por ese bobinado que denominaremos I1. Y en el bobinado secundario, que tiene un número de espiras que es N2, en los bornes de salida se generará una tensión alterna. Se genera una tensión alterna que denominaremos U2. Si ese circuito secundario lo aplicamos a una carga, a una resistencia, a un receptor, se producirá una corriente eléctrica del secundario que denominaremos en su momento I2. Entonces, el circuito que recibe la tensión, ya hemos dicho, se denomina el bobinado primario, y el que la recibe, el que la entrega sería el bobinado secundario. Entonces, ¿cómo funciona realmente un transformador? ¿Cuál es el fundamento y el funcionamiento de un transformador? Se especifica ahí en esa expresión. Cuando alimentamos el bobinado primario con una tensión alterna, ojo, alterna, porque si no es alterna no funciona el transformador, la clave del transformador es que el flujo magnético que se cree sea variable, porque no hay ningún movimiento que se produzca. Entonces no hay un movimiento ni de conductor dentro de un campo magnético ni demás. Entonces para utilizar el principio del electromagnetismo que decíamos el otro día, que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético se genera una energía eléctrica, una tensión eléctrica, pues ya que no se mueve nada, lo que estamos moviendo en el transformador, moviendo entre comillas, es el campo magnético. Entonces, al hacer el campo magnético alterno y variable, es como si estuviéramos moviendo el secundario dentro de ese campo magnético. Digamos que el primario genera un campo magnético, pero que es variable. Entonces, desde un punto de vista relativo, es como si el campo magnético fuera fijo y estuviéramos moviendo o girando el bobinado secundario dentro de ese campo magnético. Entonces, como es una máquina estática, funciona ¿por qué? Porque el campo magnético que genera el primario es alterno y variable. Entonces, esas líneas de fuerza del campo magnético cortan los conductores del bobinado secundario de manera variable y por eso se genera en el secundario una tensión alterna, según el principio de la fuerza electromotriz inducida, que es el principio del generador que decíamos el otro día. El otro día vimos dos principios, el del generador y el del motor. El del generador era para generadores y el del motor era para generar movimiento. Entonces el transformador se basa en el principio de la fuerza electromotriz inducida, es decir, en el principio del generador. Porque ya digo, el bobinado primario genera un campo magnético que es variable y ese campo magnético variable y alterno induce o genera una fuerza electromotriz también alterna y variable en el bobinado secundario. Y ese es el principio fundamental del transformador. Entonces, como veis, pues es el principio de toda máquina eléctrica. Dos circuitos eléctricos, un campo magnético que une ambos circuitos eléctricos. Tenemos una especie de una especie de inductor, que sería el primario, ¿no?, que genera el campo magnético, y una especie también de inducido, que sería el secundario, que es afectado por el campo magnético y en el cual se genera una fuerza electromotriz o una tensión. Como decíamos en la otra diapositiva, si ese circuito secundario se cierra sobre una carga, se genera también o se produce también una intensidad. Y de todos los puntos de vista, pues a todos los parámetros que afectan al primario tendrán el subíndice 1
Y todos los parámetros que afectan al secundario tendrán el subíndice 2. Número de espiras, N1. Tensión primario, U sub 1. Intensidad primario, I sub 1. El secundario, número de espiras, N2. Tensión secundario, U sub 2. E intensidad secundario, I sub 2. Los símbolos que se emplean habitualmente para representar los transformadores son esos tres que veis ahí abajo a la derecha. El primero y el segundo serían los símbolos para circuitos multifilares, funcionales multifilares, y el de la derecha es el que se emplea para los esquemas unifilares. Siempre que tengáis que representar un transformador en un esquema unifilar, utilizaremos este símbolo, el de la derecha. Y para representarlo en esquemas multifilares o funcionales, donde se ven todas las conexiones, estos serían los dos símbolos de transformadores monofásicos. Ya hablaremos más adelante de los transformadores trifásicos. Tal y como nos hemos explicado, pues el primario actúa, en este caso, como receptor de la red, y el secundario actúa como generador sobre la carga. Las tensiones, intensidades y número de espiras de ambos lados del transformador están relacionados entre sí. Y están relacionados por una relación fundamental, muy sencillita, pero la que define un poco la funcionalidad del transformador. Y es la relación de transformación M. La relación de transformación se expresa de esas tres formas. La relación de transformación es igual a la relación entre las espiras o vueltas que tiene el primario y las que tiene el secundario. O bien es igual a la relación entre la tensión que recibe el primario y la que entrega el secundario. O bien, y esto hay que tenerlo en cuenta porque ese fundamento es así, es igual a la relación entre la intensidad que se produce en el secundario con respecto a la intensidad que se produce en el primario. Esa relación de transformación, el hecho de que sea de ese modo, es porque es una máquina y la máquina no digamos que la potencia o la energía que entrega es igual o inferior, normalmente es inferior a la que recibe. Entonces, si tenemos una potencia en el primario, esta va a ser, en el mejor de los casos, igual a la potencia del secundario. Normalmente es mayor la potencia del primario que la potencia del secundario. Siempre será mayor ligeramente que la potencia del secundario. Pero desde un punto de vista ideal, y el transformador es casi una máquina ideal porque tiene muy poquitas pérdidas, los transformadores llegan a tener rendimientos del 95% o por ahí, pues podemos simplificarlo de forma que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Es decir, la tensión primario por intensidad primario es igual a tensión secundario por intensidad secundario. Entonces, si ponemos la relación de transformación de tensiones, que sería U sub 1 y U sub 2 la pasamos aquí dividiendo, en el otro lado me queda I sub 2 partido por I sub 1. Es por eso que las relaciones de tensión e intensidad son inversas, que es lo que os estaba indicando en esta diapositiva. Veis que la relación de transformación es proporcional a las espiras primario partido por las espiras secundario y es proporcional a la tensión. Tensión primario partido por tensión secundario. Pero es inversamente proporcional en cuanto a las intensidades. Lo digo porque cuando vayamos a hacer prácticas y demás, pues trabajaremos con esta relación a la hora de calcular las intensidades, las tensiones de entrada, salida del transformador y el número de espiras en cada uno de los bobinados. ¿Qué implica esto? Pues que va a haber transformadores que sean reductores de tensión, que me entreguen una tensión más pequeña de la que entre. Es decir, si tengo un transformador que la tensión del secundario es más pequeña que la tensión primaria, como se indica ahí en esta diapositiva, estoy hablando de un transformador que reduce tensión.
un reductor. Eso implica, según esta relación de transformación, que las vueltas que tiene el primario son más que las que tiene el secundario. Sobre esta relación, porque aquí lo tenemos. Si N1 partido de N2 es igual a U sub 1 partido por U sub 2, si U sub 2 es más pequeña que U sub 1, necesariamente también N2 tiene que ser más pequeña que N1. Y lo mismo que implica que un transformador es reductor de tensión, que tiene implica que el primario tiene más espiras que el secundario, también implica lo contrario con respecto a las intensidades, que la intensidad del primario es más pequeña que la intensidad del secundario. Por eso, comúnmente, si observamos un transformador reductor, debemos de observar que el diámetro del hilo del bobinado secundario es más grande que el bobinado del hilo del bobinado primario. Es una cuestión visual que nos tenemos que dar cuenta. Y cuando veamos un transformador y vemos, bueno, parece que este bobinado tiene el hilo más grueso, ese será el bobinado, no es el primario o secundario, pero por lo menos el bobinado de baja tensión. Porque si tenemos un bobinado de baja tensión, el bobinado donde la tensión es más baja, la intensidad es más alta. Aquí estamos hablando de bobinado reductor porque estamos metiendo tensión, estamos alimentando el bobinado por la parte de alta. Entonces tenemos más intensidad en el primario, en el secundario que en el primario. Todo ello implica que la relación de transformación es mayor que 1, porque si hay más tensión en el primario que en el secundario, esto es más grande que 1. Igual lo mismo decimos con el número de espinas. Es decir, cuando tenemos un transformador cuya relación de transformación es mayor a 1, tenemos un transformador reductor de tensión. Pero el transformador es una máquina reversible. Y un mismo transformador puede actuar como reductor o como elevador, dependiendo de lo que consideremos como bobinado primario o secundario. Si cogemos un un transformador que marca su bobinado 220, 24 voltios y metemos 220 por la parte de bobinado 220, tenemos un transformador reductor, porque en el bobinado secundario tenemos 24 voltios. Pero si lo hacemos al revés, si metemos 24 voltios en el bobinado de 24 voltios, obtendremos 220 en el bobinado secundario. Y lo que tenemos entonces es un transformador elevador de tensión, en el cual la tensión del primario es más pequeña que la del secundario. ¿Eso qué implica? Implica que las espiras también del bobinado primario serán menores y que la corriente del primario será mayor que la del secundario. Eso implica, nuevamente, que el bobinado primario tendrá un diámetro más grueso que el bobinado secundario. Visualmente lo podemos identificar de esa forma. Y también implica que la relación de transformación es menor de 1. En cualquier caso, como el transformador es una máquina reversible, hasta que no está conectado en un sistema, no podemos decir si es elevador o reductor. Porque lo podemos, ya digo, conectar por el lado de alta o por el lado de baja. Entonces el mismo transformador no podemos decir, toma, un transformador elevador. No. O un transformador reductor. Es algo que en principio no está concretado hasta que no lo metemos. Si alimentamos por el bobinado de alta, entonces es un transformador reductor. Si lo alimentamos por el bobinado de baja, entonces es un transformador reductor, elevador. El transformador es una de las máquinas más utilizadas en la industria y en todo. Porque el transformador es una máquina que sirve desde el mismo momento de la generación de la energía eléctrica. Sí, hay un alternador, una máquina rotativa que genera la energía eléctrica, pero para transportar esa energía eléctrica hace falta elevarla a unas tensiones considerables para que en el transcurso de los varios kilómetros que tienen las redes eléctricas la pérdida de tensión sea lo más pequeña posible y al mismo tiempo la intensidad sea también pequeña. Porque si tenemos que transportar, pongamos, medio megavatio, pues no es lo mismo transportarlo a 100 voltios que transportarlo a 400.000 voltios. ¿Vale? Pues si transportamos a 100 voltios, la intensidad pues sería muy grande, sería del orden de 50.000 amperios o en este caso del orden de 5.000 amperios. Sin embargo, si lo transportamos a 400.000 voltios, pues la intensidad es mucho menor. Entonces, ese es el fundamento de por qué se transporta la energía eléctrica a altas tensiones, para minimizar las pérdidas de tensión y al mismo tiempo minimizar también la corriente eléctrica y que los conductores sean más finos.
¿eh? Si no fuera por los transformadores como tal máquina, sería muy difícil la producción y distribución de la energía eléctrica, por no decir imposible. Y es por eso por lo que se produce y se distribuye la energía eléctrica en corriente alterna, porque es fácil elevar y reducir. Podemos elevar las tensiones a distintos niveles y luego, llegado a un punto, reducir, como indicábamos en la unidad 2 de este mismo módulo. Había estaciones elevadoras, reductoras, centro de transformación, etcétera. Todo se basa en transportar la energía eléctrica subiéndola y bajándola cuando corresponda. Y no podía ser posible si fuera corriente continua, porque no existen transformadores de corriente continua. Solo existen transformadores de corriente alterna, porque es la corriente alterna la que genera ese campo magnético variable que os decía antes. La corriente continua genera un campo magnético continuo, entonces no sería posible hacer esa transformación de la energía eléctrica. Entonces lo que os he dicho antes, visualmente estas implicaciones, que os he dicho antes, nos ayudarán a identificar visualmente, si es que se puede ver el bobinado transformador, cuál es el bobinado de alta y cuál es el bobinado de baja. Visualmente observaremos que el bobinado de baja tensión será el más grueso, porque al tener menos tensión tiene más intensidad y por tanto debe de tener un diámetro mayor. Y al mismo tiempo debe tener un número menor de espiras. Por otra parte también, si no podemos ver el bobinado, podemos determinar cuál es el bobinado de alta y el bobinado de baja, midiendo la resistencia de los dos bobinados. Si concluimos que el bobinado de alta tiene más espiras y tiene menos diámetro, entonces podemos determinar que el bobinado de alta tiene más resistencia que el bobinado de baja, que tiene menos espiras y mayor diámetro. Entonces simplemente con un polímetro, en su modo ómetro, podemos determinar cuál es el de baja y cuál es el de alta. Medimos la resistencia de los dos bobinados, el que me dé mayor resistencia será el bobinado de alta y el que me dé menor resistencia será el bobinado de baja. Bien, ya he dicho que es una máquina reversible, por lo tanto un mismo transformador puede ser elevador o reductor, dependiendo de cómo lo conectemos. Como es una máquina estática, apenas tiene pérdidas, tiene muy poquitas pérdidas. Realmente las pérdidas que se producen en un transformador son las pérdidas por calor, simplemente porque el bobinado se caliente, y las pérdidas por esas corrientes parásitas que se producen en el núcleo. Pero no hay pérdidas mecánicas de movimiento y demás, y apenas hay pérdida de dispersión de flujo. Entonces las pérdidas que tiene un transformador se delimitan entre pérdidas en el hierro, que son las pérdidas que se producen en el núcleo del transformador por corrientes parásitas, y las pérdidas en el cobre, que son las pérdidas que se producen por el hecho de que ese bobinado al recibir una corriente eléctrica se calienta, y ese calor es el que produce esas pérdidas. Por tanto, es una máquina de muy alto rendimiento. Prácticamente tiene el 95%, incluso más a veces, ¿eh? Las aplicaciones, ya he dicho, son muchas y variadas. Tenemos transformadores de muy diversas formas. Fijaros aquí en esas imágenes. Podemos tener gigantescos transformadores de distribución, ¿no?, centrales y demás, hasta pequeñitos transformadores que se aplican más que para transportar energía eléctrica, para sonido incluso. Para pequeños juguetes, aparatos electrónicos. Entonces es un campo de uso muy amplio de los transformadores. Ahí lo decimos, transporte de energía eléctrica, incluso para medidas eléctricas, ya lo especificaremos. Para seguridad de instalaciones, a veces los transformadores ni siquiera transforman. Hay veces que se utilizan transformadores que metemos 230 y sacamos 230. ¿Qué sentido tiene eso? Pues el sentido tiene el sentido de la separación. Porque una de las cuestiones que tienen los transformadores es que eléctricamente están separados. El bobinado primario no tiene nada que ver eléctricamente con el bobinado secundario. Y entonces eso aporta un plus de seguridad a los sistemas eléctricos. Y a veces se emplean transformadores de seguridad simplemente como separación. Concretamente este que veis aquí, este de aquí de color rojo y tal, pues ese es un transformador que se utiliza normalmente como transformador de seguridad o separación. Para electrodomésticos, aparatos médicos, todo aparato electrónico que enchufemos a la red tiene un transformador. Todo aparato electrónico tiene un transformador, porque normalmente esos aparatos electrónicos
trabajan con corriente continua y por lo tanto necesitan no solamente la corriente continua, sino también transformar o reducir esa tensión de 230. Una de las características fundamentales de los transformadores es la potencia. Claramente las características de los transformadores pues es eso, la tensión del primario, tensión del secundario, la intensidad, ¿no? Pero también, como implica tensión e intensidad, uno de los parámetros que se especifica en los transformadores es la potencia, sobre todo cuando son transformadores realmente de potencia. Cuando son pequeños transformadores, lo que se suele especificar también la potencia, pero sobre todo las tensiones y las intensidades, porque si tú de una máquina especificas la tensión y la intensidad, estás especificando la potencia de algún modo. Pero transformadores de alta potencia, de distribución y demás, se dice directamente la potencia, pero la potencia no en vatios, sino la potencia aparente. La potencia aparente en corriente alterna ya lo vimos en la unidad 1, que se mide en voltiamperios, que es el producto de la tensión por la intensidad. Así no implica nada en absoluto el factor de potencia en un transformador. Nos interesa saber la tensión y la intensidad, o la potencia aparente, que es la tensión por la intensidad, o las VA. ¿Vale? Cuando estamos hablando de voltiamperios, cuando estamos hablando de transformadores de alta potencia, pues estaremos hablando de kilovoltiamperios, de kVA. Entonces, un transformador diremos que tiene un número determinado de VA o de kVA. Tipos de transformadores que existen. Las clasificaciones son muy heterogéneas porque los transformadores son también muy heterogéneas. Por ejemplo, por su forma constructiva. Los tenemos de columna, que son tal y como los he presentado en el fundamento, cada bobinado en una columna. Estos entonces tienen, el problema que tienen es tienen una dispersión del flujo importante porque el flujo que pasa por el núcleo del primario pasa por el centro, pero se cierra a través de los laterales. Entonces hay una forma, el núcleo que se genera en el primario, habrá una dispersión por la parte que no tiene columna. Pero bueno, eso serían los transformadores de columna. Cada bobinado está bobinado en una columna. Sobre todo se emplean, más que en transformadores monofásicos, se emplean en transformadores trifásicos o de separación de circuitos de monofásicos. En monofásico lo que más se emplea es el transformador acorazado. Veis que tiene una columna central que no se ve realmente, porque está abarcando el bobinado. El bobinado, tanto primario como secundario, se realiza sobre el mismo carrete, sobre esa columna central, y tiene dos columnas laterales, o culatas, se denominan también, que tienen la mitad de sección que la central, lógicamente, porque si todo el flujo que pasa por el centro se dispersa a los lados por igual, entonces sería, digamos, si por aquí pasa un flujo determinado, parte de ese flujo, la mitad de ese flujo se irá por la derecha y la otra mitad se irá por la izquierda. Entonces identificaremos un transformador acorazado por el hecho de que la columna central tiene el doble de anchura que las laterales o las culatas. Y luego tenemos el transformador toroidal o anular, que es muy poco utilizado, se emplea básicamente en laboratorio y cada vez menos, porque ya hay otros dispositivos que pueden aportar fuentes de potencia variable mucho más versátiles. En este caso se utilizan para aportar una fuente de tensión variable y más que como transformador se utilizarían como autotransformador. Ya veremos que eso es el autotransformador. Por su función, ¿lo he visto? Por su forma constructiva. Por su función, pues hay de dos fundamentalmente desde nuestro punto de vista, transformadores de alimentación, que son de potencia y de medidas. Habría que añadir también por su función que en sonido se aplica también de los transformadores. Pasa que no lo incluyo aquí porque estamos hablando de electrotecnia, pero en sonido es común cuando tenemos una zona de distribución de hilo musical, por ejemplo, de sonido centralizado y distribuido a varias estancias. Bueno, pues el sonido, la señal de sonido que se distribuye es una señal eléctrica alterna y además es una señal muy bajita. Y entonces, si sacamos de un amplificador una señal que pueden ser a lo mejor de como mucho 2-3 voltios de pico como máximo,
y lo distribuimos a largas distancias, en un centro que tiene una distribución de sonido muy larga, pues nos ocurre lo mismo con la distribución eléctrica, la potencia se pierde. Entonces ahí lo que se hace es emplear sistemas que se llaman, por ejemplo, sistemas a 100 voltios, que es un transformador a la salida del amplificador que eleva ese nivel y luego en cada altavoz, esa línea la podemos distribuir con un hilo más finito, y en cada altavoz poner un pequeño transformador que vuelva otra vez a bajar la tensión a la tensión adaptada del altavoz, ¿vale? En ese caso funcionan esos transformadores que se llaman como adaptadores de impedancia. No vamos a entrar en eso, pero que es otro campo de aplicación. Transformadores de sonido. Nosotros hablamos de transformadores de alimentación, transformadores de generación de transformación de energía, por así decirlo. Entonces la función puede ser de potencia, que son la mayor utilización que tenemos, o de medidas. Los transformadores de potencia, según su funcionamiento, puede ser elevador o de aislamiento o reductor. Elevador o reductor, lo tenemos claro, y de aislamiento son aquellos transformadores que tenemos la misma tensión a la salida que la entrada, cuya única función solamente es aislar eléctricamente el circuito. Según el número de fases, los tenemos monofásicos y trifásicos. Según el ambiente en el que trabajan, pues pueden ser transformadores de interior o de intemperie, para trabajar al aire libre. Según si están refrigerados, según cómo se refrigeran, porque hay transformadores que debido a su potencia requieren una refrigeración específica, puede ser refrigerante seco, simplemente unos ventiladores que distribuyen el aire pues por la carcasa, que suelen ser aletas y demás, como los motores que tenemos aquí, que tienen sus aletas y demás, para que el aire circule y pueda ser refrigerado, o bien refrigerados con aceite. Te digo que transformadores que requieren refrigeración son transformadores ya de alta potencia. Una transformadora de distribución de alta potencia que requieren refrigeración, no los pequeños transformadores que tenemos para los aparatos electrodomésticos. Eso no lleva ningún tipo de refrigeración específica, se refrigeran pues eso al aire. Pero de potencia sí que requieren refrigeración y puede ser seco, simplemente ventiladores que suelten aire, o por aceite. Y la refrigeración, eso puede ser, ya te digo, natural o forzada. La refrigeración natural es que no tiene refrigeración, vaya, simplemente ni se refrigera al aire o por la forma constructiva de su carcasa, o bien forzada con ventiladores. ¿Y los transformadores de medida? Bueno, pues los transformadores de medida se emplean. ¿Cuándo se emplean los transformadores de medida? Pues cuando la tensión o la intensidad que aplicamos al instrumento de medida es demasiado elevada para que ésta lo soporte. ¿En qué circunstancias se da eso? Pues sobre todo en las circunstancias de medida de la energía eléctrica, que es la más habitual. Si tenemos que poner un contador de energía eléctrica en un sistema en la parte de alta tensión, a un contador no le podemos meter los 15.000 voltios que vamos a recibir de alta tensión, porque lo quemamos. Entonces necesitamos un transformador que baje esos 15.000 voltios o 20.000 voltios a los 400 voltios que sí puede soportar un contador. Entonces necesitaríamos transformadores de medida de tensión o de intensidad también. Cuando la intensidad que circula por el contador que queremos medir, una gran industria, por ejemplo, que tiene máquinas de altos hornos o máquinas de muy alta potencia, pues es una intensidad tan grande que un contador no la puede soportar, con intensidad de cientos de amperios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues utilizar transformadores que se llaman transformadores de intensidad. Es la misma máquina. El transformador de tensión y el transformador de intensidad es la misma máquina. Solo que los transformadores de intensidad están diseñados específicamente para centrarnos en la intensidad sin importarnos para nada la tensión, y los de tensión al revés. Así, por ejemplo, fijaros, un transformador de intensidad podría ser algo como esto, que en realidad no es un transformador, es una bobina. Y en este caso el primario es simplemente el cable que lo atraviesa. El cable que lo atraviesa, pues es eso, es un cable que sería una única espira, o dos si le damos una vuelta. Y el bobinado secundario son muchas espiras. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es bajar la intensidad. Y como quiero bajar la intensidad, pues lo que se hace es subir la tensión. Y el bobinado secundario tendrá muchas espiras.
para que la intensidad sea pequeña. Subimos la tensión y la intensidad baja. Entonces sería ese el fundamento del transformador de intensidad. A veces, ya digo, no tiene ni siquiera bobinado primario, porque el bobinado primario es el mismo conductor que lo atraviesa, o simplemente lo atraviesa o da un par de vueltas. Y el bobinado secundario, pues sí, es una bobina con muchas espiras. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que en el bobinado secundario se pueden producir tensiones muy altas. Momentos de tensiones muy altas. Por eso, una de las propiedades o de las circunstancias que tenemos que tener bobinado en un transformador de intensidad es que nunca se tiene que dejar ese transformador en circuito abierto. El secundario siempre tiene que estar cortocircuitado. Puede parecernos extraño hacer un cortocircuito, sí, pues en un transformador de intensidad tiene que ser así. Porque si lo dejamos abierto, hay una tensión muy elevada en ese transformador, en ese secundario, que puede llegar hasta cientos o miles de voltios instantáneamente. Entonces puede ser peligroso. Entonces, cuando estamos haciendo trabajos con un transformador de intensidad, siempre hay que tenerlo cortocircuitado. Normalmente ese transformador está cortocircuitado a través del amperímetro del contador, que es una bobina de muy poca resistencia. Pero si tuviéramos que desconectarlo, hay que primero hacer un cortocircuito en el transformador de intensidad y luego ya desconectar el contador. Normalmente en las instalaciones eso está previsto para que no se tenga que hacer de manera expresa y manual. Hay unas regletas específicas que tienen la particularidad de que cuando yo voy a hacer un trabajo de mantenimiento, esa misma regleta cortocircuita el bobinado del secundario del transformador de intensidad. Se denominan regletas de autocomprobación. Yo quiero hacer una comprobación en un contador y quiero pinchar ahí un amperímetro, pues al pinchar en la regleta se corta la línea del contador, pero se queda cortocircuitada con el puente o con el amperímetro que yo vaya a conectar. Pero es una cuestión muy importante, si os encontráis porque es seguridad. Si os encontráis en un sistema donde veis transformadores de intensidad que se identifican muy fácilmente porque son así, que veis ahí, inmediatamente decir, cuidaos, aquí antes de cortar y tal, antes de quitar el contador o desconectar el contador, tengo que cortocircuitar de alguna manera ese transformador de intensidad. Y los transformadores de tensión, que son al revés, o sea, es una máquina también según su fundamento semejante, pero en este caso se trata de lo que decía al principio, reducir la tensión. Si tengo 15 o 20.000 voltios, no puedo meter esos 15.000 o 20.000 voltios en el transformador, sino que tengo que reducirlos. Y esto es un transformador de tensión, veis que es muy grande, no ya porque el número de espiras o lo que sea, sino por los requisitos de aislamiento que debe de tener. Si en el primario deben de entrar 15.000 voltios, pues debe estar perfectamente aislado, con un buen volumen de material aislante. Y al contrario, que en el transformador de intensidad, pues el secundario, por supuesto, nunca se debe de cortocircuitar en el transformador de tensión. En cualquier caso, bueno, los transformadores de medida, los secundarios y los transformadores de medida deben de ir también puestos a tierra por seguridad. Y esta un poco es la clasificación de los transformadores. Los tipos de núcleo que se dan en los transformadores. El monofásico de columna, pues es así. Ya hemos visto en la diapositiva anterior los transformadores de columna. Pues los transformadores monofásicos de columna vemos que es un conjunto magnético con las culatas laterales, con las columnas laterales iguales ambas. Eso es lo que identifica un transformador de columna del que no lo es, que las columnas son iguales. Y las culatas, que es la parte de arriba y la parte de abajo. Veis que siempre, por supuesto, tiene que haber un cierre para poder meter el transformador. Normalmente el cierre de los transformadores no es así. ¿Vale? Normalmente el cierre de los transformadores van las piezas estas alternadas. Una U y una I, luego la U va aquí, luego la lleva abajo, luego para facilitar la laminación de las corrientes parásitas. Pero bueno, se puede identificar un transformador de columna porque está compuesto por una U y una I y las partes de la columna son exactamente iguales, a diferencia del transformador acorazado, que suelen ser o bien piezas EI
o FI, dependiendo. Normalmente serán piezas EI. Es que es una E y una I. Cuando me refiero a I es la forma de las piezas. Y observar, eso sí, que la columna central es el doble de las columnas laterales. ¿Por qué? Porque la parte fundamental del núcleo, del circuito magnético, pasa por la columna central. Y aquí lo mismo, a pesar de que se ven aquí las piezas como separadas, pues la forma de ensamblar un transformador acorazado es poner, por ejemplo, aquí una pieza E abajo y una I arriba, y la siguiente una E arriba y una I abajo. ¿Vale? Y así alternadamente se van poniendo las piezas. También lo digo para facilitar la eliminación del núcleo. Entonces se coge la primera, el carrete, se mete la primera E por el carrete por la parte de abajo, luego se pone la I, y luego al revés se pone la E por la parte de arriba y se pone la I abajo. La siguiente se pone la E abajo y la I arriba, y así alternativamente hasta que se llena todo el núcleo con esas piezas. Posiblemente los que hayáis hecho grado medio de electricidad hayáis tenido que bobinar un transformador, y así lo habéis tenido que hacer a la hora de distribuir las chapas en el núcleo. El transformador trifásico de columnas, que el transformador trifásico es el más utilizado. Lo mismo que monofásico, el más utilizado es el acorazado. El trifásico, normalmente el más utilizado es el de columnas, donde las tres columnas son iguales. Y aquí también se van alternando las columnas de las E's y las I, de alguna manera. Realmente aquí está hecho el dibujo pero no es así. Digamos que son todas I's, 3 verticales y 3 horizontales, y una horizontal. De manera que se ponen las 3 hasta abajo, son las piezas hasta abajo, y se ponen ahí arriba, y luego al revés. Se van alternando también de esa forma. El núcleo, el trifásico de columnas, el trifásico acorazado apenas se utiliza. Sería que tuviera una columna adicional a la derecha y otra columna adicional a la izquierda. Y luego está el núcleo para los transformadores toroidales, que son los transformadores de medida. Realmente el transformador toroidal no es un transformador en sí mismo, sino que es lo que se llama un autotransformador. ¿Y qué es un autotransformador? Un autotransformador es un transformador en el cual el secundario forma parte del bobinado primario. Digamos que el transformador podría ser así. Dibujándolo, es un único bobinado y que denominamos bobinado primario, por ejemplo, y en el secundario sacaríamos un punto común y luego una toma intermedia. Esto es un autotransformador, que técnicamente para todo sería lo mismo que un transformador. Solo que en este caso el bobinado secundario es común con el bobinado primario. Entonces, los transformadores toroidales, eso que he indicado, lo que llevan es el punto de salida no común del bobinado secundario puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo, variando la tensión de salida. Eso es el fundamento del autotransformador, o sea, del fundamento del transformador toroidal. Entonces los transformadores toroidales sí que tendrían una relación eléctricamente hablando, ¿no? Tendríamos lo mismo, tendría la misma relación de transformación. Se parece a un potenciómetro. Que se tocan, claro, porque es el mismo. Claro, vamos a ver, en un transformador, estoy hablando a lo mejor de dos cosas diferentes. Primero, lo que es un autotransformador a secas, que no es un toroidal variable, tiene una toma intermedia de la que saldría el segundo borde del secundario. Y para todo, pues tenemos lo mismo, la misma relación. Aquí teníamos tensión por intensidad sub 1, tensión por intensidad sub 2, un número de espiras del primario, que es todo el bobinado, y un número de espiras del secundario, que es el bobinado este. Y para todos sería lo mismo también. Relación de transformación, tensión primario partido por tensión secundario, intensidad secundario partido por intensidad primario. Eso se conserva exactamente igual. ¿Vale?
si yo meto una tensión pequeña aquí, obtengo una tensión mayor aquí. Aquí sería lo mismo. El fundamento es exactamente igual. Lo que pasa es que el transformador toroidal está dispuesto de tal forma que uno de sus bordes de las espiras no están esmaltados, y entonces el cursor puede tocar más o menos hacia arriba. Vamos a ver si lo tenemos aquí en la diapositiva anterior. Aquí lo tenemos, el transformador toroidal o anular, aquí. ¿Veis? Fijaros bien como aquí el cursor que está tocando aquí en esta parte de aquí, las espiras están sin esmalte, separadas, eso sí, una de otras, pero están sin esmalte. Entonces lo que sería la parte del cursor, si yo lo muevo hacia allá, estará cogiendo más sección de bobinado que si lo muevo hacia acá, ¿vale? Y efectivamente tiene la forma de un potenciómetro, pero no tiene el fundamento de un potenciómetro, porque en un potenciómetro tú no metes tensión por esta parte y obtienes una tensión mayor por esa otra, ¿vale? Es el transformador, es el fundamento del autotransformador. Visualmente te puede parecer lo mismo que un potenciómetro, pero su fundamento es completamente diferente. ¿De acuerdo? Y ese es un poco el fundamento de lo que sería el autotransformador, que sobre todo se utiliza en esos casos, ¿no? No se utiliza mucho como tal, pero sí que se utiliza en casos así, sobre todo de variable y demás. Y bueno, circunstancialmente, como hay transformadores que tienen varias tomas en primario y varias tomas en el secundario, pues también dentro de esas varias tomas pueden actuar como autotransformadores si queremos. Imaginaos un transformador que tiene un primario a 230 voltios y un secundario que está dividido en 12 y 12. Pues desde ese punto de vista del secundario, 12 y 12, podría actuar como un autotransformador. Yo puedo decir ese autotransformador, bueno, voy a meter 12 voltios alternas en una sección, pues obtendría 24 voltios en total. E incluso obtendría los 230 también en la otra parte. ¿De acuerdo? Porque ese es el fundamento del autotransformador. Bueno, esto lo vamos a dejar la sesión aquí por hoy, y el próximo día, ya mañana, continuaríamos.